Un abrazo para todos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Señor esté con todos ustedes y los acompañe siempre. Vamos a hacer una pequeña oración iniciando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente venimos ante ti para que con tu Santo Espíritu sondees lo que somos. Sondees lo profundo y lo más íntimo de nuestro ser. Que nos reconozcas como parte de tu heredad en Cristo nuestro Señor. Que este mismo Espíritu nos empuje, nos invite, nos conquiste, nos lleve a vivir plena y verdaderamente. Por la intercesión de San José y la Virgen María, te lo pedimos, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hemos caminado hasta aquí conociendo 5 de los 7 anhelos más profundos del corazón humano. Y con ello hemos comprendido un poco mejor de dónde vienen nuestras inclinaciones más profundas al bien o al mal, al bien en la virtud o al mal en los pecados capitales. Ese es el camino que hemos recorrido hasta aquí, para lo cual nos hemos valido de unas charlas, unas más largas que otras, unas donde hemos visto la acción de Dios en ustedes, porque así nos lo han hecho saber a través de los comentarios al interno, y le damos gracias a Dios por toda esa obra maravillosa que está haciendo en ustedes. Yo me imagino que cuando iniciaron este curso ni se imaginaron que era de este tamaño, la profundidad con la cual íbamos a vivir esta experiencia de amor, amor a Dios, a la manera de San José. Porque si alguien vivió plenamente esos anhelos del corazón humano, fue él, dando como respuesta su integridad. Por eso bajo su auxilio, bajo su protección, bajo su amparo, y él, que es patrono de la vida interior, no puede ser un compañero más idóneo de camino, además porque viene siempre acompañado de su dulcísima esposa, para la gloria de Jesús. Bueno, hoy veremos el anhelo de bienestar. El anhelo de bienestar, digamos que es como yo lo veo, lo que más se ha normalizado en el mundo. Un anhelo de bienestar en el cual se justifican pecados muy graves. Se justifica una mediocridad incluso espiritual. Esta charla estará compuesta entonces por 3 partes. Una introducción, donde veremos el significado de la palabra bienestar y el anhelo de bienestar ya como un conjunto de elementos a la luz de la fe. Veremos después qué nos impide realizar ese anhelo de bienestar. Es en la segunda parte de esta charla, y esos impedimentos fundamentalmente están dados por 3 palabras y veremos su relación entre sí y su efecto sobre el alma. Y estamos hablando propiamente del pecado de la gula, su relación con el placer y la comodidad. Esas 3 palabras, gula, placer y comodidad, y qué incidencia tienen en el alma, para bien y para mal. Y por último, veremos la virtud de la templanza, a través de la cual viviremos más profundamente el anhelo de bienestar. No así en las 3 palabras que hemos dicho de forma desordenada.
Bueno, iniciando con la parte introductoria, diremos primeramente, bueno, ¿qué es bienestar? Bienestar se asume y se recibe como unas condiciones en el buen vivir. Una persona que vive cómodamente. Eso es lo que significa el término en su extensión de la palabra, ¿cierto? Bienestar significa eso, como un buen vivir. Sin embargo, para el mundo hay como dos connotaciones, una con Dios y una sin Dios. Si ustedes le preguntan, vamos a lo práctico. Si ustedes le preguntan a alguien, ¿esa persona vive bien o vive mal? Esa persona en su criterio formado, en su conciencia formada, en el bien y en la virtud, o así en las cosas del mundo, tendrá una respuesta para dar, ¿cierto? Y evaluará si una persona vive bien o vive mal de acuerdo a las capacidades económicas que tenga, de acuerdo al trabajo que tenga, si tiene una esposa, en el barrio que vive. O sea, empezará a evaluar unos aspectos externos y finalmente llegar a la conclusión, sí, vive bien. Ahora, al final de la charla, ustedes se van a hacer la misma pregunta. ¿Yo vivo bien o vivo mal? El buen vivir o el mal vivir. Ese es el anhelo de hoy. Y basamos, según el mundo, el criterio para considerar que vivimos bien o vivimos mal según los placeres que nos podamos dar. Decimos que una persona vive bien y se ha convertido como un ideal de vida, una persona que trabaja cómodamente, que tiene horarios cómodos, que no le toca madrugar mucho, que trabaja cerca de la casa o en la misma casa, que es muy bien remunerado y todo lo que conlleva un ingreso económico alto, que es un estatus suficiente como para viajar, comer en restaurantes, ir de paseo, tener a los niños estudiando en un buen colegio, tener un buen vehículo. Entonces, cuando vemos esas condiciones externas, nos sentimos tentados a decir que esa persona vive bien. Sin embargo, si vamos a la extensión de la palabra, buen vivir está haciendo alusión no solamente a los aspectos físicos, sino también a los aspectos emocionales, a los aspectos espirituales y a los aspectos de dignidad humana, es decir, el lugar que esa persona ocupa en el plan divino. Eso sí sería como una definición más completa de lo que significa la palabra bienestar, buen vivir. Entonces, según el mundo, solamente se refiere a aspectos externos. Y puede que no tenga un matrimonio muy estable o que quizás sea un hombre infiel, un hombre que le propicie sufrimiento a su familia con su ausencia, con sus vicios. Puede ser que sea una persona que tiene capacidad adquisitiva alta y una comodidad para tener ciertos lujos en su vida, pero que también al mismo tiempo sea una persona alcohólica. Entonces ahí diremos, no, es que no es impedimento para que esa persona vive bien efectivamente. Aquí veremos que no es tan cierto. Definitivamente, solo se vive bien cuando se vive en Dios. Porque Dios, digamos que tiene la medida justa para todo. Tiene un equilibrio perfecto. Equilibrio como una palabra secuestrada por la nueva era, lo mismo que armonía. Pero que en Dios es lo que nos proporciona a través de una vida de cara a Él. Entonces, cuando pensamos en el buen vivir, en el sentido extenso de la palabra, en todo el sentido de la palabra, tendremos que decir que es una persona que ha equilibrado sus necesidades espirituales como prioridad
para poder que el reino de Dios se instaure en él y pueda vivir en una abundancia verdadera, como ya lo hemos visto todo el curso de consagración, que puede vivir y tener un lugar en el plan divino, que puede tener un lugar en el reino de Dios a través de una dignidad nueva que se le entrega. Eso es una persona que tiene un buen vivir. Y como ven, nosotros hemos ido como apilando, como acumulando unos conceptos que venimos a traer a lo práctico de la vida, ¿cierto? Porque de nada nos sirve nosotros saber algo, pero no saber cómo aplicarlo a nuestra vida, ni cómo hacerlo vida, ni cómo vivirlo, ni cómo aprovecharlo, ¿cierto? Entonces, no solamente se trata un buen vivir de algo externo, sino también un buen vivir que nos lleva y que reclama la justicia en nosotros. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo santo, lo puro? A lo cual yo estoy llamado a través de una vocación. Entonces, esta vivencia profunda de lo que es un buen vivir nos trae verdadera paz. Nos trae una tranquilidad de conciencia. Saber que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y asimismo, el último anhelo que hablábamos ayer era un anhelo de confianza, ¿cierto? Entonces ahí vemos con este anhelo de bienestar, ¿qué lugar también tiene la confianza? Que primero me fío de Dios, no de lo que tengo materialmente, sino de todo lo que en Él puedo llegar a tener, que primeramente es la salvación de mi alma. Y con ello todo lo que conlleva, que es un equilibrio en todas las áreas de mi vida. La tranquilidad del orden, a eso le llamaría Santo Tomás, si no estoy mal, o San Agustín, uno de los dos, llamaría lo que significa la paz del buen vivir, la tranquilidad del orden. En eso se compone, o de esto se compone un buen vivir, un equilibrio en todas las áreas de tu vida. Pero bueno, vamos a ver primero, entonces, ese anhelo de bienestar, ¿en qué se traduce? Hemos dicho que todos estamos llamados a conocer y a vivir en el reino de Dios, a tener un lugar en Él, a actuar de cara a Dios pensando en lo que más gloria da su nombre y que esto es lo único que nos va a traer paz. Y esa confianza en Dios solo va a aparecer cuando yo le conozco, le amo y le sirvo. El bienestar, el anhelo de bienestar solo se da en el alma completa y plenamente cuando el alma conoce cuál es el papel de las cosas creadas. Si en el anhelo de dignidad yo tengo un lugar en el mundo, en el reino de Dios, a través de una vocación, todo lo que yo necesito para esa vocación colabora para la gloria de Dios. Y eso que yo necesito se traduce en cosas. Entonces, en el reino de Dios, el anhelo de bienestar es el lugar de las cosas creadas en mi vida. ¿Cuál es el lugar de mi salario? ¿Cuál es el lugar de mi familia? ¿Cuál es el lugar de mi trabajo? ¿Cuál es el lugar de mi relación con Dios? Basado en todo lo creado. Y todo lo creado no solamente como cosas materiales, sino también en el contexto amplio que son también cosas espirituales. Por ello hablaremos entonces de los obstáculos que nos impiden la plenitud del anhelo de bienestar. Lo primero que diremos es acerca del pecado de la gula.
La gula propiamente es un apetito desordenado por el comer o el beber. Pero llamándolo también a una gula espiritual, diremos que es un anhelo desordenado por las cosas creadas, en todo el contexto amplio, materiales y espirituales. La gula tiene, digamos que, dos extremos. Un extremo es el exceso y otro extremo es la exquisitez. Esto está en el libro de Dioses Rotos. Recuerden que todos estos anhelos están en ese libro, Dioses Rotos. Sin embargo, aquí, a la luz de la doctrina de la Iglesia Católica, hemos profundizado cuáles son las verdades de la fe que iluminan estos anhelos, que iluminan esta vivencia, esta necesidad que tiene mi alma de ser pleno en esto o en aquello, ¿cierto? Según corresponda al anhelo. Sin embargo, hace unos años, en un estudio de teología del cuerpo que estábamos llevando a cabo, hablábamos de un sacerdote de apellido Jorge y él decía algo. El hombre tiende de una manera diferente a la mujer en su relación con la comida y en su relación con la gula, el placer y la comodidad. El hombre propiamente varón, tiende al exceso y la mujer tiende más a la exquisitez. Es decir, hombres y mujeres tenemos una relación diferente con el pecado de la gula, tenemos una relación distinta de acuerdo a nuestra vivencia, pero también de acuerdo a nuestro sexo, es decir, hombre o mujer. Los hombres tienden más al exceso, es decir, tienden a comer más grandes cantidades de comida, y las mujeres tendemos más a la exquisitez, a un plato mejor elaborado, a un plato más gourmet, a un plato más exquisito. Sin embargo, ambos, hombre y mujer, tenemos la misma inclinación hacia la gula, ese desorden, ese apetito desordenado por el comer o el beber. Es impresionante todo lo que podemos conocer de nosotros mismos si analizamos y si vemos a la luz de Dios, de su Santo Espíritu, cuál es nuestra relación con las cosas creadas, incluyendo con nuestro cuerpo, porque la gula material sugiere una mala relación con mi cuerpo. Esa gula, entonces, nos lleva a siempre estarnos deleitando de forma equivocada en el placer de la comida o de la bebida. Deleitarnos, aparece un término, placer, el deleite. Dios hizo la capacidad de comer y beber, sí, Dios nos hizo con esa capacidad. Y es más, nos hizo no solo con esa capacidad, sino con esa necesidad. Es una necesidad connatural al ser humano, tanto que si no come se muere. Entra en un estado de desnutrición y bueno, se muere. Pero, ¿qué pasa cuando yo como? No porque en realidad necesite comer, sino porque quiero, me apetece comer aunque esté llena, me apetece comer un poco de más o mucho de más, o habiendo ya saciado mi necesidad primaria, me convierto como en un animal que ya come es por desorden, por exceso. Y aquí en esta parte y en este anhelo, desfigurado también por la gula, entran también todos aquellos
que tienen esa inclinación a no comer, a comer de menos o a ser demasiado selectivo con los alimentos que ingiere, a hacer dietas en extremo, a hacer un conteo de calorías diario. No me puedo pasar de tantas calorías sin una razón justa, ¿cierto? A menos que médicamente te lo hayan recomendado o que tengas un fin justo para hacer lo que estás haciendo. Eso lo veremos más adelante en la evaluación de los actos, lo moralmente correcto. Bueno, ese pecado viene a perturbar entonces la tranquilidad del orden, la gula, con un exceso o con una exquisitez. Sin embargo, veamos más a fondo lo que significa nuestra relación con el placer con el cual Dios nos ha creado con la capacidad de sentir placer y de sentir placer incluso a aquellas funciones de nuestro cuerpo que son necesarias. Placer en el dormir, placer en el comer, placer en el respirar, placer en el usar nuestro cuerpo para ver, para escuchar. Nos ha creado con esa capacidad de sentir placer. Y digamos que el placer es necesario en la vida, pero en sí mismo no es un fin. Es necesario porque hace parte también de aquello que nos confirma en la alegría de vivir. Como decía un santo sin alegría es alguien muy miserable. Si algo nos trae un camino hacia Dios, es una alegría permanente que nos confirma en el bien y sirve de escudo al corazón, protege el corazón. Y esa alegría viene también muy ligada al placer. Pero no solo, en el contexto y en lo amplio de esta vivencia cristiana, no solo en el placer se encuentra la alegría, también se encuentra en cuando no sentimos placer. Lo vamos a ver ahorita, cuando lleguemos a la virtud. Pero lo que quiero decir es que Dios nos ha hecho con la capacidad de sentir placer para confirmarnos en el bien, y sobre todo en las primeras etapas de nuestra conversión, nos lleva a fundamentarnos en aquel sendero que nos conduce a Él. Y los primeros pasitos están dados por unas mieles, que son como los placeres de la vida espiritual. La felicidad que yo siento, como la satisfacción que yo siento al hacer el bien. Luego, ese camino se irá tornando, se irá cambiando. Pero el inicio va a ser ese, como yo sentir que esto está bien, y esto está bien me proporciona también una especie de placer espiritual, no solo estamos hablando del placer material. Pero entonces, hablando del placer, el placer no es pecado, sentir placer no es pecado. ¿Cuándo se vuelve pecado el placer? Cuando yo lo busco a toda costa y cuando lo busco incluso por encima de lo que Dios quiere para mí. Porque ahí no estoy dejando que Él gobierne mi vida, sino que lo gobiernan mis apetencias y mis inclinaciones desordenadas. Esto tiene unas consecuencias en el alma que son demasiado nefastas. Muy triste es para nosotros ver un alma que se deshumaniza. ¿Qué nos hace seres humanos? La dignidad del ser humano. ¿Recuerdan esa charla? Somos creados a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de razonar, pero también con la capacidad de sentir y de mover nuestra voluntad a aquello que creemos que es bueno y verdadero. Deshumanizar al hombre es quitarle esa facultad de que pueda razonar: esto me conviene, esto es lo mejor para mí, qué consecuencias está trayendo este placer en mi alma, en mi vida, en mi familia, en mi salud, por hablar de lo corporal. ¿Qué consecuencias está trayendo sobre mi vida este placer que quiero vivir desordenadamente?
Y tanto es que ya el placer se constituyó como en el Dios del mundo moderno. El placer a través de los sentidos. Estamos en la era donde nunca antes la humanidad había rendido tanto culto al placer que recibe a través de los sentidos. Tanto así que quienes hacen marketing o viven esta profesión se dan cuenta que es como un perseguir siempre lo que más placer otorgue al ser humano. El placer también nos puede deformar, nos puede dañar, nos puede hacer daño cuando se vive lejos de Dios. Todo lo que Dios ha creado en el mundo ha sido entregado a nosotros, ha sido creado primero por amor a nosotros, ¿cierto? Por amor a sí mismo y por amor a nosotros. Y para que nosotros en cada cosa creada veamos a Dios, le busquemos, le anhelemos, le conozcamos, le amemos y le sirvamos. Para eso está creado el mundo. Esa es la razón de la creación. Y esa es la razón también de todo aquello que nos proporciona un bienestar, que nos hace estar mejores. Que nosotros reconozcamos aquí también la providencia de Dios, la generosidad de Dios, la alegría que Dios quiere traer a nuestra vida. Pero nuevamente, como lo hemos dicho en los anhelos anteriores, queremos el placer que Dios nos otorga sin el Dios de todos los placeres. Somos como muy selectivos y he ahí el pecado más grande que hay, que es el pecado de soberbia. Cuando yo quiero elegir qué es lo que le conviene más a mi alma, como si yo lo supiera. Este anhelo, como todos los anteriores, me permite conocerme mejor, permite conocer mi alma y permite que yo conozca en realidad lo que quiere hacer Dios en mi alma. ¿Cómo es esto? Cuando yo puedo identificar cuál es esa necesidad que yo tengo de tener bienestar. ¿A qué se inclina mi alma cuando le hablo de placer? Hablando de placer, ¿qué inclinación tiene mi alma? Esto nos permite conocer en qué quiere trabajar Dios para plenificarnos. Y hablaremos finalmente de una gula espiritual antes de pasar a la comodidad, porque es necesario conocer cuáles son los peligros actuales en la espiritualidad. Hay una comisión eclesial para el estudio de las nuevas espiritualidades, la pueden buscar así, y a mí me sorprende tanto. Esto es, mejor dicho, providencia del cielo en los tiempos en los que vivimos, cuando muchos caminos no son muy claros, por ejemplo en los temas sincretistas, cuando yo quiero tomar de una religión, de otra y de otra, como quien dice, yo soy católico, practicante, pero católico de Eucaristía diaria, de rosario diario, pero también comulgo con el yoga. Ustedes saben lo que significa la palabra yoga. El yoga es una práctica espiritual. Es una práctica espiritual de los hinduistas, propiamente de toda la cultura oriental, y ellos se asombran de ver cómo en Occidente se han acogido sus más milenarias tradiciones espirituales para unirse con sus dioses. Eso es lo que significa la palabra yoga, unión. Y si no te estás uniendo con Dios, ¿con quién te estás uniendo? Cada una de esas posiciones de yoga representa una invocación a una deidad pagana, es decir, a un demonio. Y cuando adoptamos esas posiciones, lo que estamos haciendo es una invocación. Yo he visto con mis ojos casos de liberación espiritual por personas que practican yoga, incluso cuando dicen ser
católicos, practicantes, mejor dicho, celosos de la fe, cuando dicen serlo. Y se da cuenta uno de los sincretismos en los que cae la humanidad, en los que caen los cristianos por incautos, por desconocedores. Y Dios es un Dios que no comulga con otras religiones. Es decir, si tú no escoges a Dios, si tú escoges otra cosa, no estás escogiendo a Dios. No le estás dando la prioridad que Él merece por sobre todas las cosas. Entonces Él se retira. Y con todo lo que Él es, retira también nuestra capacidad de satisfacer nuestros anhelos más profundos. Y es ahí donde empieza a suceder un desorden en nuestras vidas que no sabemos ni siquiera de dónde viene. Empieza por quitar el sincretismo. Hablamos de gula espiritual cuando no me basta una creencia, cuando ni siquiera la conozco a plenitud, cuando la conozco superficialmente, y ya con eso digo que la conozco. Unido a una soberbia, entonces, viene una gula espiritual y aparece para llenarnos el corazón de sincretismos, para decirme que yo puedo pintar mandalas y que puedo a su vez comulgar con un Dios en su plenitud. Eso no aplica. Y digo lo de pintar mandalas porque para mí ese tema era desconocido. Hasta cuando profundicé en el tema, vean, Dios a todos nos pone como inquietudes santas, que nos llevan a una santa curiosidad. Y estaba profundizando un día en un tema, y creo que era el budismo, sí, era el budismo, y empiezo a buscar de dónde vienen los mandalas. Ustedes lo pueden buscar también. Ustedes saben lo que significa ser un mandala. Estar comulgando con una perpetua frustración. Eso es para los budistas. Ellos hacen mandalas y los hacen en unos ambientes imposibles. Por ejemplo, sobre una arena al lado de las olas del mar. Entonces, mientras ellos escriben, la arena les va borrando. Perdón, el agua les va borrando. Y si por algún motivo llegan a completar su mandala, porque esto es, o sea, incluso la palabra tiene origen no en la tradición cristiana. La palabra mandala significa o representa, mejor dicho, las fuerzas que regulan el universo y que sirven como apoyo de la meditación. ¿Para qué hacen los budistas los mandalas? Para vencerse a sí mismos. ¿Cuál es la diferencia entre el budismo y el cristianismo? Aquí lo hemos de decir entonces, ya que llegamos al tema del sincretismo. Es que los budistas quieren anonadarse, es decir, anularse. ¿Pero para qué? Para llegar a la nada. Y ahí encuentran lo que ellos llaman el nirvana, que es como la esencia misma de todo, que es nada. Entonces él renuncia a todo por nada. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Nosotros, los cristianos, queremos renunciar a todo, incluso si eso implica a nosotros mismos. Renunciamos a todo para obtenerlo todo en la plenitud de Dios. Los budistas no anhelan la plenitud. Ellos anhelan la nada. Y busquen lo que les estoy diciendo y llegarán a las mismas conclusiones. Pero andamos comulgando con un montón de sincretismos y de religiosidades y de prácticas espirituales que nos han ido normalizando a medida que hemos ido caminando. Nos han ido normalizando todas estas prácticas espirituales que no hacen parte de nuestra fe. Hemos de hablar entonces que el sincretismo, ¿saben cuál es la consecuencia de la gula espiritual por sincretismo? Una indigestión. Indigestión porque no somos ni de aquí ni de allá. Una vida tibia espiritualmente. Un engaño del demonio. Y dice el Señor, al tibio lo vomito de mi boca. Como si se indigestara con nosotros.
Y no solamente la indigestión de Dios, eso es el sincretismo, sino nuestra propia indigestión espiritual. No terminamos creyendo en nada cuando queremos creer en todo. Asimismo, esto es en la vida de los sincretistas, pero la gula espiritual también puede hablarse de aquellos que buscan los bienes espirituales más perfectos y elevados. Y hay, digamos que una trampa en esa subida al Monte Carmelo, en ese encuentro con el Dios unitivo, y es que buscamos placer en las prácticas espirituales. Buscamos incluso el gusto de la Eucaristía, cuando la Eucaristía está diseñada para otra cosa, está creada por Dios, es Dios mismo que se nos da con otro propósito. Sin embargo, nosotros queremos degustar todo y cuando no nos sabía nada lo abandonamos. Buscamos aún más allá, como dice San Juan de la Cruz, la gula espiritual. Él hace alusión a la gula espiritual y dice que la gula espiritual es para aquellos que quieren encontrar en todo lo espiritual su propio placer. Entonces el placer de hacer un santo rosario meditado, no, es que me sentí tan bien, y yo no estoy diciendo que tenga algo de malo usted sentirse bien por estar haciendo oración, pero cuando estás haciendo oración sola porque te sientes bien, eso se llama gula espiritual y es un peligro, porque entonces el día que Dios no te proporcione ese consuelo, vas a dejar la oración. Tenemos que ir más allá. Entonces recuerden, el placer no es malo en sí mismo, es malo cuando se busca a toda costa y cuando se le pone como fin y no como un medio para llegar a Dios. El placer también nos habla de Dios, pero en sí mismo no es un fin, el fin es Dios, el medio es el placer. Será uno de tantos medios. ¿En qué entonces se basará mi anchura espiritual, por así decirlo? La capacidad de moverme tanto en el placer como en el ascetismo y moverme con la misma agilidad espiritual. Que no me importa entonces si esto me proporciona un gran consuelo o si por el contrario me proporciona una aridez espiritual, que es que no estoy sintiendo nada cuando rezo. Hombre, no estás llamado a sentir. Si en el camino sientes, amén, pero si no sientes, también amén. Hablando propiamente entonces de la comodidad, para finalizar con esta segunda parte, el amor por la comodidad es el gran enemigo del alma. Dios, cuando ve un hombre o una mujer muy inclinado a la comodidad, empieza a retirarse lentamente. La comodidad en sí misma no es mala. ¿Cuándo está mal? Cuando yo no quiero salir de ella. Cuando yo me planto en mi comodidad y me incomoda, que me incomoden. Si algo debe caracterizar al cristiano, a todo aquel que quiere llamarse devoto de San José, es que no tiene temor a que lo incomoden. Y es que si ustedes se dan cuenta, Dios a todo el que llama en la Biblia lo incomoda. Lo saca de donde está, lo pone en incomodidades para darle algo mayor. La comodidad es la señal de las almas tibias. La comodidad tiene unos peligros y es que cada vez necesita más. Es como un agujero negro. Usted tiene un sillón cómodo, necesita uno aún más cómodo porque este ya este no lo satisface. Por hablar de un objeto. Pero aún más allá, si usted tiene un apartamento de 80 metros, entonces su próxima meta es uno de 100 metros. En el anhelo de bienestar, la comodidad no riñe con el buen vivir y tampoco riñe con la incomodidad que Dios nos proporciona en medio del llamado a la vocación al amor que nos tiene a todos. Son cosas que no compiten. La comodidad tiene un peligro también, y es que se vive bajo la propia voluntad por preservarla. Yo ya no quiero que Dios me hable ni que Dios me muestre su voluntad, porque mi voluntad es estar cómoda, es estar lo mejor posible. Y créanme cuando les digo, Dios quiere nuestro bienestar más que nosotros mismos. Solamente que lo quiere por las vías perfectas, nosotros por las vías imperfectas.
Fácilmente se llega a la indiferencia y a la insensibilidad con el anhelo desmedido de comodidad. La comodidad es súper mala porque nos hace perder de vista al otro. La comodidad propiamente no es mala. ¿Saben qué es lo malo de la comodidad excesiva? Que a mí no me incomoda la incomodidad del otro. No me incomoda. Hablando de la gula y el tema de la comodidad, que no me incomoda, por ejemplo, el hambre de otro, pensemos, ¿ustedes saben cuántas personas mueren en el mundo por hambre? Les doy solo la estadística, la última que tengo. Cada 4 segundos muere una persona de hambre. Cuando yo me di cuenta de esto, yo decía, Jesús, y nosotros aquí comiendo a las anchas, Dios mío. Eso no significa entonces que no voy a encontrar placer cuando, por ejemplo, mi esposo me invite a una cena familiar o que tengamos un momento de regocijo por motivo de un cumpleaños, una alegría familiar. No, eso no significa eso. Yo voy a disfrutar ese momento, pero sin perder de vista a aquel que me necesita. Y en cuanto tenga la oportunidad, ir presurosamente corriendo a acompañar, a suplir esa necesidad que el otro tiene. Ese es el peligro de la comodidad, que nos vuelve indiferentes, duros de corazón, nos vuelve insensibles, y aquel que no puede sentir la necesidad del otro, mucho menos va a sentir a Dios. Entonces, si usted está muy cómodo en su casa, comiendo a sus anchas, y a la vez haciendo un santo rosario, meditado, pero su corazón está árido de caridad, es decir, no siente la necesidad de la caridad, usted está mal, algo está muy mal. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir como Él nos ha llamado a vivir, en la plenitud de un bienestar. ¿Qué nos da un verdadero bienestar? Nos lo propicia una virtud y a la vez un don del Espíritu Santo llamado templanza. Este, al igual que la fortaleza, es un don y virtud del Espíritu Santo. Recuerden que las 4 virtudes cardinales son justicia, prudencia, templanza y fortaleza. Eso lo vamos a ver más adelante. Esas 4 virtudes cardinales ordenan nuestra vida, digamos que empujan nuestra vida en orden a Dios. ¿Qué hace el don del Espíritu Santo? A ver, ¿cuál es la diferencia entre un don y una virtud? La virtud me exige mi esfuerzo, o sea, yo me tengo que esforzar, pero el don del Espíritu Santo me jala, o sea, es como si me llevaran en un carrito. Un sacerdote explicaba eso y yo decía, con razón necesitamos los dones del Espíritu Santo, necesitamos que el Señor nos lleve cuando nosotros somos incapaces de ir con nuestra propia virtud. El don es como la continuidad de la virtud humana, ya cuando Dios lo opera en nosotros. Vamos a ver entonces 3 maneras de vivir plenamente la virtud de la templanza. ¿Cómo la cultivamos en nosotros para que contrarreste, para que sirva de balanza que equilibra a Dios, que inclina nuestra alma a Dios verdaderamente? La templanza modera la atracción a los placeres y procura el equilibrio en el uso de los dones creados. Lo que hablábamos del anhelo de bienestar. ¿Cuál es el papel de las cosas creadas en mi vida y en el reino de Dios a través de mi vida? ¿Cuál es ese papel? El dominio de sí mismo es a lo cual el fruto del Espíritu Santo que nos entrega la templanza. Y para cultivarla hemos de vivirla de 3 maneras. 1, con sobriedad, viviendo la sobriedad. En todo, vea, en todo pregúntense, en todo. ¿Y esto es necesario para mi vida? Si no es necesario, no lo haga, no lo compre, no lo viva, no lo disfrute. Esto es necesario. ¿Cuál es el bien mayor de esto que yo quiero hacer? Y aquí hemos de decir que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1750, se nos habla de cómo evaluar moralmente los actos. Y nos dice a razón de un objeto, de una intención y de una circunstancia. Por ejemplo, ¿comer es malo? No. ¿Comer en exceso es malo? Depende.
Comer en exceso sería el objeto. Comer en exceso es malo, depende de la intención. Si yo estoy comiendo en exceso por ansiedad, eso ya me está mostrando algo en lo que el Señor quiere trabajar en mi alma. Y no a través de un vicio, sino a través de una virtud. Entonces, comer en exceso es el objeto. La intención, ¿cuál es? Si es porque yo soy ansioso, sí, está mal. Tienes que revisar cuál es la situación que te está llevando a ansiedad y pedirle a Dios que la sane. Pedir ayuda, acompañamiento espiritual, valerte de las armas espirituales que tienes para combatirla, pero no quedarte ahí mirando simplemente la autodestrucción de tu alma. Pero si yo, por ejemplo, como en exceso porque soy deportista de alto rendimiento, eso está bien, eso es lo que mi cuerpo necesita. Por ejemplo, yo leí en algún momento que un ciclista tiene un gasto calórico, póngale de 9.000 o 10.000 calorías al día, cuando yo escasamente me como 1.800 calorías en normales comidas. Miren el gasto calórico que implica una reposición a través de la alimentación. Eso no está mal. Si esa es mi profesión, no está mal. Pero ¿qué pasa entonces si yo como en exceso porque soy deportista y el contexto es que yo soy padre de familia y esposo y mi familia no me ve nunca? Y para sostener mi alimentación tienen que hacer grandes esfuerzos mis hijos y mi esposo, hablando de un hombre, o mis hijos y mi esposo, hablando de una mujer. Entonces todo depende. Eso ahí tiene un desorden. Primero, no debe hacer tanto ejercicio, señor. Dedíquese más a su familia. Haga ejercicio en su justa medida. Pero si en consecuencia está comiendo mucho, entonces eso está señalando un desorden. Miren lo importante de uno empezar a rastrear y a devolverse. Objeto, intención y circunstancia. Esto es en el catecismo, según Santo Tomás de Aquino. Entonces, el catecismo, San Juan Pablo II lo toma de Santo Tomás de Aquino. Toma este orden para usted identificar un acto moral, si es bueno o malo. Objeto, intención y circunstancia. Esto lo vamos a profundizar más adelante, pero este era como el contexto en el cual estábamos diciendo vivir la sobriedad. Purifique la intención. ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué tiene tantas cosas? El orden a Dios en mi relación con las cosas creadas. Ese es el anhelo de bienestar. ¿Cómo cultivamos también la templanza? A través de la oración. La oración es un elevar el alma a Dios a través de una práctica espiritual, de una súplica, de una meditación. Así cultivamos la templanza y todas las virtudes en general, pero sobre todo esta, porque nos hace centrarnos en la realidad más extensa del hombre, que es la realidad humana, con un fin divino. Y por último, ¿cómo se cultiva la templanza? Con la mortificación. Decía San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, que la mortificación es la oración del cuerpo. El alma ora, pero el cuerpo también. Una mortificación con penitencias, un ayuno, un acto que me cueste física y espiritualmente, que me cueste. Pero hasta aquí llega nuestra forma de cultivar la templanza con esta gracia y con esta herramienta de la mortificación, que significa dar muerte a las pasiones, dar muerte a mí mismo, a las partes de mí que no agradan a Dios y que no están completamente en unión con Él. El tema que hemos visto hoy es el penúltimo anhelo, el de bienestar. Finalizamos mañana con el anhelo de comunión. Y por último, ya para unir con el mes que vamos a empezar del 1 de febrero al 1 de marzo, unas vivencias espirituales, entonces entregaremos una charla que reúne
como todos los anhelos en un contexto más amplio para darle un norte al tema de la consagración a San José y a la sanación de nuestra alma de acuerdo a unas vivencias muy específicas que vamos a tener en el próximo mes. Vamos a quedar en presencia de Dios, pidiéndole que custodie la Santísima Virgen María y San José los frutos de esta charla, de esta vivencia, de esta entrega y de este amor que queremos tener para el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos.